Apocalipsis 2, verso 12 hasta el 17. Y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo: el que tiene la espada aguda de dos filos dice esto: yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Pero tengo unas pocas cosas contra ti. Qué miedo, ¿no? Cuando uno oye decir al Señor este tipo de palabras. Tengo unas pocas cosas contra ti. Que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaán. Oiga eso. Que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. Por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré a comer del maná escondido y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Gracias, Señor, en esta noche por la lectura de tu palabra. Aquí estamos, tal cual somos, necesitados de ti. Háblanos, enséñanos, edifícanos. He tomado esta semana, Señor, para enseñarle a la iglesia, para enseñar tu palabra. Toda una semana, yo sé que no es fácil, Señor, pero este sentir, si fue tuyo, yo te pido la unción, la autoridad. Úsame. Permite que mientras enseño la unción se manifieste, que toque las fibras del corazón de tu pueblo, que seamos completamente edificados en el nombre glorioso de Jesús. Amén. Vamos entonces, hermanos, a entrar en este momento en la enseñanza. La iglesia mundana, la iglesia de Pérgamo. Pérgamo era la capital del Asia Menor. Recuerden ustedes que las 7 iglesias de las que venimos hablando, todas están ubicadas en el Asia Menor, todas. Pero la capital del Asia Menor era Pérgamo, capital política, ¿verdad? Y dicen los expertos que era la sede cultural helénica, es decir, donde confluía toda la corriente, esa mezcla grecorromana de la filosofía griega y las costumbres y creencias romanas. Eso es una mezcla, por eso se llama la sede de la cultura helénica. Dicen que Pérgamo tenía una biblioteca gigantesca de más de 200,000 volúmenes, que fue quemada cuando hubo un incendio, alguna cuestión, y esa biblioteca se quemó. Una biblioteca de más de 200,000 volúmenes para la época. Era una cosa extraordinaria. En esta ciudad, Pérgamo, se dice que en esta ciudad fue inventado el pergamino, por eso pergamino viene de Pérgamo, ¿sí? El papel, pergamino, se origina en esta ciudad, para que usted se dé cuenta la importancia de la ciudad de Pérgamo. Pero los historiadores registran que Pérgamo era una ciudad pecaminosa, entregada a ceremonias licenciosas en las que se adoraba a la diosa Venus, ¿verdad? Pero muy especialmente había un dios pagano conocido como Esculapio. Era el patrón de la medicina y era adorado mediante una serpiente, que todavía es el símbolo de las farmacias. Quizá usted no sé si ha visto que las farmacias tienen un símbolo que es una vara así y una serpiente enrollada. Ese es el símbolo de Esculapio, el patrón de la medicina para la época. Y a ese dios se adoraba. Imagínense ustedes. Pero en la ciudad de Pérgamo también había un templo gigantesco a Zeus. Recuerde que Zeus era el dios de dioses desde la mitología griega. Y había otro templo que habían hecho exclusivamente para Octavio César, para el emperador, ¿sí?
lo cual permitió el florecimiento del culto al emperador en Pérgamo. Recuerde que en Éfeso se adoraba a Diana de los Efesios y al emperador. Recuerde que en Esmirna se adoraba a Zeus, otros dioses, pero también al emperador. En Pérgamo se adoraba a Esculapio, se adoraba a Zeus, se adoraba a Venus, pero también se adoraba al emperador. Estamos hablando de una cultura totalmente idólatra y pagana para la época en todo lo que pertenecía al imperio griego. Ahora, el verso 12 nos va a hablar de la forma como Jesús saluda a esta iglesia. Recuerde que a la iglesia de Esmirna él se presenta como el que vivió, como el que murió, pero que ahora vive. Recuerdan ustedes, ¿no? Que murió y vive. Pero a esta iglesia, mire cómo se le presenta. Él dice, yo soy el que tiene la espada aguda de dos filos. ¿Usted recuerda cuál es la espada de dos filos? Exactamente. Yo ya sé que usted lo dijo allí. La palabra de Dios. Jesús está presentándose aquí, revelando un nuevo matiz de su carácter. Es decir, que Él es el dueño de la palabra. Y hay que tener en cuenta que a cada iglesia Él se le muestra o se le presenta o se le revela de acuerdo a la necesidad. Así como Esmirna se le presentó como el vencedor sobre la muerte, de acuerdo al momento excepcional de persecución que estaba viviendo esta congregación, ahora la iglesia de Pérgamo, Jesús se le presenta como el que revela o el que tiene el poder exclusivo de la palabra. Y ya se va a dar cuenta por qué. Usted recuerda que Hebreos 4:12, Efesios capítulo 6, verso 17 y Apocalipsis 19:21 nos va a decir que la palabra de Dios es la espada aguda de doble filo. Y cuando el Señor dice que Él es el que tiene la espada de doble filo, hermano, está hablando de amenazar frente a la palabra, porque algo estaba amenazando la palabra de Dios en esa iglesia. Es decir, la iglesia parece que estaba descuidando la palabra. Vamos a avanzar. Esto realmente significa que el Señor Jesús no admite, no acepta mezclas. Porque hay muchos cristianos que han mezclado la palabra de Dios con cierto tipo de prácticas y de cosas con las cuales el Señor no está de acuerdo, incluso pastores. En Pérgamo residía el procurador romano, además de que, como ya decimos, el culto al emperador floreció rápidamente allí y la iglesia parece ser que estaba en peligro de cambiar la palabra de Dios por las costumbres paganas. Era una situación bien complicada. Digamos que tenemos una congregación en X población donde la gente tiene ciertas costumbres con los patronos del pueblo, ¿cierto? El patrón de la no sé qué, y se le adora, y que la iglesia, por de pronto ser pequeña, poco a poco va perdiendo el temor de Dios y empieza a creer que esas cosas son tan normales que empieza a participar de sus prácticas. Eso era lo que le estaba ocurriendo a la iglesia de Pérgamo, por lo que el Señor dice, un momento, recuerda que yo tengo la palabra, no acepto mezclas. Ahora el mensaje empieza diciendo, yo conozco tus obras, yo sé tus obras. La misma palabra que le dice a las demás iglesias, indicando que no hay nada que se le oculte frente a su palabra, porque la palabra de Dios es el termómetro de nuestra vida. Mide nuestro actuar, nuestro comportamiento. Y no hay nada oculto delante del Señor. No, Señor. Él conoce todo hasta lo más mínimo de nuestras acciones. Ahora, hombre, es que el Señor es muy bueno. Nosotros los seres humanos a veces somos muy dados a hacer críticas constructivas. La verdad, yo dudo que existan críticas constructivas. Una crítica es una crítica, ¿verdad? Pero bueno, puede ser que exista una crítica constructiva, porque es que si me va a criticar, entonces como que me está construyendo. Más bien si de pronto, en vez de criticar, me hace alguna recomendación o me ilustra o me enseña, eso es otra cosa. Y el Señor nunca se le pasa nada bueno por alto, nada. Él reconoce realmente lo que somos y lo que hacemos. Y hay tres cosas que el Señor reconoce de la iglesia de Pérgamo y las resalta en el texto. Número uno, Él dice, yo sé dónde moras, donde está el trono de Satanás. Verso 13. ¿Tú sabes lo que significan esas palabras en la boca del Señor para una iglesia? Significa que
ellos se encuentran en un lugar tan peligroso que en medio de las peores circunstancias, aún en las peores circunstancias, esta gente de Pérgamo, la gran mayoría, habían sido valientes y habían sido fieles, ¿verdad? Por eso él dice, yo sé que estás, ¿dónde moras? Estás morando donde está el trono de Satanás. Recuerde que el trono de Satanás está en el mundo y no es difícil dar testimonio en circunstancias favorables. Si todo marcha bien, pues qué fácil es. Pero el arraigo de la semilla se nota cuando llegan las pruebas. Es allí en medio de las pruebas donde, hermano, el testimonio vale bastante. Allí donde vale. Es probable que esta frase se deba al avanzado estado de idolatría y la adoración a Esculapio, ¿verdad? Que representaba a Satanás. Porque recuerden que era una serpiente, como les digo. Apocalipsis 12:9 nos va a hablar de la serpiente antigua. Entonces, ese estado avanzado de adoración a Esculapio, a Venus, al emperador romano, era una cosa tan avasallante que los hermanos tal vez se encontraban en medio de una situación muy difícil y había presión continua. Entonces el Señor dice, yo sé que no es fácil. Tú estás viviendo directamente donde está el trono de Satanás. Él reconoce que no era fácil para los creyentes. Número 2, segunda cosa que el Señor reconoce de la iglesia de Pérgamo, él dice, pero retienes mi nombre. La palabra retener es agarrar con firmeza, es guardar con celo. Amén. Contra el grito pagano que se decía en aquella época, porque cuando llegaban los paganos y estaban las multitudes, entonces alguien gritaba, César es el Señor. Y todo el mundo tenía que levantar las manos y hacer la venia y decir, César es el Señor. Frente a esa frase, los fieles de la iglesia de Pérgamo se agarraban firmemente del nombre del Señor Jesucristo, creyendo en él y confesando verbalmente que Jesús es el único Señor. Cuando alguien decía César es el Señor, los cristianos decían Jesús es el Señor. Y frente a esa situación, hermanos, era una cuestión muy compleja porque había persecución, habían amenazas, habían situaciones muy complejas para la iglesia de Pérgamo, pero el Señor resalta eso. Es decir, que aún en medio de dificultades y en medio de amenazas y en medio del culto al emperador y en medio de otros cultos paganos, ustedes siguen reteniendo mi nombre. Eso es interesante, el Señor resalta eso. Hay cristianos, hay creyentes celosos por el nombre del Señor, pero a veces son mundanos. Imagina. Yo conozco a lo largo de mi ministerio, conozco gente que es celosa con la doctrina, pero celoso, y saben Biblia, pero hermanos, son tan mundanos que ellos pertenecen a la iglesia de Pérgamo, es decir, a las características que vamos a mirar. No, lo tercero que el Señor establece o que reconoce de esta iglesia es que no han renunciado a su fe. Dice que retienes también la fe que es en mí, ¿verdad? Recuerde que la fe en el autor y consumador de la fe es lo único que realmente necesitamos. Es decir, que nuestra fe tiene que estar depositada sobre una roca y esa roca es Cristo. Si nuestra fe está fundamentada en Cristo, hermano, puede venir muchas doctrinas, pueden venir muchas cosas y vamos a mantenernos fieles. Entonces el Señor reconoce que ellos no solamente están constantemente rodeados de peligro porque estaban donde mora Satanás, sino que también retenían el nombre y como si fuera poco, mantenían la fe en Cristo, intacta, intacta. Tres cosas que alaba el Señor, amén, de la iglesia de Pérgamo. Ojo, porque porque ahí nos va a hablar también de Antipas. Dice, retuviste mi nombre en fe, aún en los días en que Antipas, mi siervo, mi testigo fiel. Algunos comentaristas piensan que Antipas era uno de los pastores de la ciudad de Pérgamo, ¿sí? Y dicen que él se negó a la adoración del emperador y mantuvo firme el nombre del Señor Jesús, confesando el nombre del Señor Jesús, ¿verdad? Entonces mire cómo el mismo Jesús reconoce eso. Reconoce, el que ama el nombre, el que tiene celo por el nombre, el que es fiel
al nombre de Jesús, él lo reconoce porque habla de Antipas y dice mi testigo fiel. Si usted lee Apocalipsis 1, versículo 5, Jesús se atribuye a sí mismo ese título. La Biblia le llama el testigo fiel y verdadero. Pero ahora Jesús en este capítulo 2 le atribuye a un siervo suyo el mismo título, mi testigo fiel. Oh, bendito sea el nombre del Señor. Es decir, que Dios reconoce, hermano, que en este caso Antipas, la palabra testigo allí realmente significa mártir, uno que lo da todo por una causa. Y el martirio de Antipas parece que había dado buen nombre a la iglesia de Pérgamo. Todo el mundo sabía quién era Antipas, todo el mundo sabía cómo valientemente había proclamado el nombre del Señor Jesús, y eso le había dado fuerza a muchos creyentes para mantenerse fiel al nombre del Señor. Ahora, ya aquí empiezan las situaciones. Después de que el Señor reconoce las bondades, las cosas buenas de esta iglesia, ahora el Señor pasa a hablar de las cosas que están afectando la iglesia de Pérgamo. Porque entre otras cosas, se me olvidó decirles que Pérgamo significa matrimonio. Pérgamo significa unión. A propósito, habiendo otras iglesias como la de la Odisea y otras por allí, la de Filipo, bueno, no sé, otras congregaciones que habían alrededor, ¿por qué el Señor escogió estas? Es que estas tenían unas características que son comunes a todos los creyentes de todos los tiempos. Entonces miren ustedes que el Señor ya le manda a la iglesia el mensaje a la iglesia de Pérgamo, que significa unión o matrimonio o casamiento, indicando que esta iglesia poco a poco, a pesar de esas cosas tan hermosas, poco a poco se estaba uniendo al mundo, se estaba casando con el mundo. Señor nos libre. Varias cosas aquí encuentra el Señor. Número uno, parece que había unas doctrinas de error que estaban asediando a la iglesia de Pérgamo. Retenían el nombre, pero habían unas doctrinas. Por ejemplo, él dice, yo tengo algo contra ti, y es que allí tienes a los que hablan de la doctrina de Balaam. Retienes lo que, o estás allí, o tienes en tu congregación a los que retienen la doctrina de Balaam. ¿Qué era la doctrina de Balaam? ¿En qué consistía? A ver, de pronto ustedes recordarán que cuando el rey Balac fue a buscar a Balaam para que maldijera al pueblo de Israel, y Dios no dejó maldecir al pueblo, entonces, ¿qué hizo Balaam? Aconsejó a Balac, rey moabita, para que hiciera que los judíos, los israelitas, se mezclaran con las mujeres paganas. Él le dijo, no, mándele mujeres y verá que fornican y Dios los va a maldecir. Eso es la doctrina de Balaam, mezclar lo bueno con lo malo, lo santo con lo profano, lo justo con lo injusto. Balaam, al enseñar al otro para que hiciera que el pueblo fornicara con las hijas de Moab, desde ya estaban mezclando lo santo con lo profano. Y algunos en la iglesia ya retenían esas costumbres peligrosas, ciertas libertades sexuales. Imagínate, ciertas libertades sexuales, porque ya pululaban algunas corrientes gnósticas que aseguraban que el ser humano es bipartito, y que entonces el alma era pura y el cuerpo era inherentemente malo y perverso. Por lo tanto, no había ningún problema. Usted podía con el cuerpo hacer lo que quisiera porque el alma no se iba a contaminar. Peligroso. Porque lo que la Biblia habla es de que el hombre es un ser integral, y lo que pase en algún área de sus dimensiones va a afectar el resto del ser. Nadie puede pecar solo con la mano. La mano es un instrumento que se utiliza, pero toda la persona, escúcheme bien, ni siquiera es el cuerpo solo, es la persona, porque la mano sola no va a ir. Usted tiene que decidir. Entonces, en esta iglesia muchos creyentes se daban sus libertades sexuales. Es decir, parece que se pegaban la voladita, la rodadita a los cultos paganos en los que habían orgías sexuales. Y pensaban que todo estaba bien. Mezclaban lo santo
con lo profano. Es como el creyente que fornica, se va de ayuno o de vigilia y luego llega al culto como si no pasara nada. No, es que yo ya sentí el perdón de Dios, pero tú sabes lo que significa eso. Así no funcionan las cosas. Por eso la Biblia dice, si alguno fuere sorprendido en un pecado, ustedes que son espirituales, restáurenle. Es decir, que el pecado, y más el que se guarda, daña la comunión con Dios. Terrible lo que estaba pasando en Pérgamo. De modo, mis hermanos, que esa doctrina de Balaam estaba haciendo mucho daño a la iglesia de Pérgamo, pero había una segunda doctrina terrible, y era la doctrina de los nicolaitas. Yo no mencioné el día de ayer la doctrina de los nicolaitas, porque si usted lee en el mensaje que el Señor le manda creo que es a Esmirna, no recuerdo exactamente, habla de el culto o habla de los nicolaitas, habla de un hábito, eran unas creencias, algo así, ¿verdad? Pero aquí en la iglesia de Pérgamo ya era una doctrina, es decir, se permitió que se convirtiera en doctrina. Y lo que es doctrina es una norma, es una ley, amén, un cuerpo de creencias. Entonces, eso es en la iglesia de Éfeso. Lo que en Éfeso era una simple práctica, en la iglesia de Pérgamo ya era una costumbre completa porque era una doctrina. Ahora, la palabra nicolaitas viene de dos términos griegos, nikao, y también de la palabra laos. El prefijo nikao y el sufijo laos. Esas dos palabras significan la conquista del pueblo. Es la influencia que se ejerce sobre el pueblo. Y esto ocurre con muchos creyentes que se tornan líderes y a veces incluso pueden convencer a otros creyentes para que hagan o tomen ciertas libertades para el pecado. Oh, bendito el Señor, hay poder en el nombre de Jesús. Parece ser que entonces había un grupito que incitaban a los creyentes a participar de todo lo ofrecido en los cultos paganos. Había unas comidas sacrificadas a los ídolos, había lujuria, había carnalidad y todo lo que usted se puede imaginar en esos cultos paganos. Entonces, algunos creyentes decían, no, hermano, no me preocupe por eso. Repito, porque ya había cierta influencia gnóstica que decía que lo que pasara con el cuerpo no afectaba para nada el alma. Y hay muchos creyentes que todavía están creyendo semejante paganismo. Hermano, es que yo soy débil, vendido a la carne. La carne, hermano, es que esta carne. Y cuando hablan de la carne, ellos creen que la Biblia habla de la carne en términos del cuerpo. Pero cada vez que la Biblia habla de la carne en contraste con el espíritu, está haciendo referencia al instrumento del pecado, es decir, al pecado en acción. La carne en ese sentido no es nuestro cuerpo, sino el poder del pecado sobre la vida humana, que utiliza los miembros del cuerpo para convertirlos en instrumentos del pecado. Entonces a veces justificamos. Hay quienes dicen, no, hermano, pues como yo nací pecador, entonces estoy abocado a hacer el pecado. No. Usted fue libertado del pecado, dice la Biblia. Por eso se supone que usted tiene que haber muerto al mundo, muerto al pecado y haber nacido de nuevo para no dejarse dominar del pecado. Esto es real, esto es lo que dice la palabra de Dios, ¿sí? Y a esa unión, a esa mezcla, es lo que se llama fornicación espiritual. Cuando el creyente está en la iglesia, pero hace sus cosas del mundo. Y cuando hablamos de cosas del mundo me refiero no a todos, sino a algunas cosas que sabemos que a Dios no le agradan. Entonces hay una mezcla, hay una especie de matrimonio, hay una unión. Y a eso es lo que el Señor está aquí recriminando de la iglesia de Pérgamo. Ojo, estimados hermanos. El verso 16 nos va a presentar entonces la amonestación, el llamado de atención que el Señor le hace a esta iglesia. Él les pide, él mismo les pide que expulsen a los que procuran dividir al pueblo. Esos cristianos mundanos que viven en adulterio espiritual. Él les está explicando, solo la espada del Espíritu los podrá combatir y destruir, porque la palabra que ellos rechazan hoy es la misma palabra que los juzgará mañana. Estos creyentes que salen con todo este tipo de cosas están menospreciando la palabra. Es más, utilizan versículos para justificar lo que hacen. Eso hizo Satanás. Satanás le citó la Biblia a Jesús para justificar la tentación. Terrible.
Entonces el Señor aclara que el único camino para un creyente que se ha venido mezclando con el mundo, se ha venido uniendo al mundo, algunas prácticas nicolaitas. Recuerden que varias cosas afectaban desde esa doctrina de los nicolaitas: participar de los sacrificados de los ídolos, estar en todo tipo de lujurias y de carnalidad. O sea, que era una cosa espantosa. Hermano, el creyente que en un momento dado, aquí después de esta enseñanza, determine que es un creyente como Pérgamo, necesita lo que dice el Señor aquí. El único camino para volver a ser iglesia completamente es el arrepentimiento a tiempo. El Señor dice: arrepiéntete por tanto. Isaías 55 va a decir: buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que cercano. Y a unas recomendaciones: deje el impío su camino, el inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual es amplio en perdonar. Dice la carta a los Hebreos: si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Es decir, que lo que el Señor quiere decir aquí es: cualquiera que esté mezclando mundanalidad con espiritualidad, cualquier creyente que sea tipo Pérgamo, casado, unido, esa unión peligrosa con las cosas del mundo y la iglesia, debe hacer un alto en su camino. Solo el arrepentimiento lo volverá a la palabra, si no, la misma palabra lo va a juzgar. Amén. Es extraño que la iglesia de Pérgamo fueron fieles a las pruebas, pero sucumbieron ante las falsas doctrinas. Son cosas raras. La de Éfeso, trabajadora, entusiasta, pero sin amor. La de Esmirna, una iglesia que no se le veían muchas sus obras, aunque el Señor dice que las reconoce. Estaban en confinamiento, estaban en problemados, había dificultades, había persecución, pero ellos eran fieles hasta la muerte. Y ahora la iglesia de Pérgamo, una iglesia mundana, una iglesia que no le veía problema practicar cosas que todo el mundo sabe que no le agradan a Dios. ¿Qué tipo de iglesia eres? ¿Qué tipo de iglesia soy? Pregúntate esta noche. Pero el verso 17, para terminar, hay una promesa, porque a las 7 iglesias Dios les da una promesa si llegan, si logran ser vencedores. En este caso, todos los que logren vencer las glorias y las tentaciones de unirse al mundo, la primera promesa es que el Señor les va a dar a comer del maná escondido. ¿Cuál es el maná escondido? Es el pan vivo que descendió del cielo. Es Jesucristo mismo, la palabra misma. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que Jesús en toda su plenitud será propiedad de los que salgan vencedores. Es decir, retener el nombre y ser fieles y no unirse al mundo nos da la garantía, hermanos, que cuando venga el Señor, ahí sí, como decía el viejo Manuel Mosquera, que amamos tanto, mi pastor, él, a veces estábamos en los cultos y había un silencio, esos silencios que asustan, todo el mundo quietecito en primera, y de pronto el viejo gritaba: Cristo es mío. Así que motivaba a otro que dijera por allá: también es mío. Hermanos, cuando salgamos de aquí, los que podamos con la ayuda del Señor ser fieles, amén, completamente al nombre de Jesús, y no nos unamos al mundo, podremos un día ver a Jesús cara a cara, y por eso seremos semejantes a él, porque le veremos tal como él es. La segunda promesa que el Señor le hace a la iglesia de Pérgamo es que le va a entregar una piedrecita blanca. En el tiempo del apóstol Juan, algunos tribunales le daban una piedrecita blanca a un defendido cuando se le declaraba inocente, y se le daba una piedrita negra cuando se declaraba culpable. Esta piedrita blanca que el Señor toma, pues pensando en lo que ocurría en aquella época, significa la libertad completa en Cristo. Todo el que está en Cristo ha recibido la piedrecita blanca de alguna manera. Por eso Pablo va a decir: están firmes en la libertad con la cual Cristo os hizo libres. Pero cuando venga el Señor, hermanos, la libertad será completa, porque seremos libres de la corrupción. El cuerpo mortal se vestirá de inmortalidad, y este cuerpo que se corrompe será vestido de incorrupción. De modo que todos los hijos de Dios somos inocentes ahora delante de Jesucristo por la sangre que él derramó
en el madero de la cruz. Y la tercera promesa que el Señor le hace a la iglesia de Pérgamo, si salen vencedores, es un nombre nuevo. Puede ser que este nombre esté representando lo que ocurrió muchas veces en la historia bíblica. Recuerde que Dios a muchos les cambió el nombre cuando asumían una nueva faceta en el servicio a Dios, especialmente en el Antiguo Testamento, pero en algunos casos en el Nuevo. Por ejemplo, recuerde que Abraham se llamaba Abraham. Abraham significa padre excelso. Y el Señor le cambió por Abraham, padre de multitudes, cuando le dio la promesa de que en su simiente serían benditas todas las generaciones de la tierra. Recuerde que la mujer de Abraham se llamaba Sarai, ¿verdad? Princesa, pero le puso por nombre Sara, que significa madre de multitudes o algo así. Recuerde también que Jacob precisamente era su nombre, suplantador, engañador, tramposo. Pero aquella noche o aquella madrugada que el ángel, que parece una teofanía, el ángel del Señor, para bendecir a Jacob, le cambia el nombre. Ya no será más llamado Jacob, suplantador, sino Israel, príncipe de Dios, o el que lucha con Dios. Recuerden ustedes que Pedro no se llamaba Pedro. Claro, todo el mundo lo conoce por Pedro, pero el verdadero nombre de Pedro era Simón. Simón significa algo así como narigudo. Imagínate. Pero resulta que cuando Jesús lo llama, le cambia el nombre de narigudo por roca pequeña. Te llamarás Cefas. Pedro, que significa roca pequeña, piedra pequeña. Saulo de Tarso. Saulo significa deseado, pero Jesús le cambió el nombre por Pablo, que significa pequeño. Oiga, pequeño, para que no se sobreexalte a causa de las revelaciones, entre muchos otros. Y eso ocurrió aquí en la tierra. Ahora imagínate lo que nos está prometiendo si logramos salir vencedores. Él nos va a dar un nombre nuevo. Es probable que el nombre nuevo solo lo conozcan aquellos que reciben la piedrecita blanca. Si usted lee Apocalipsis 14:3, los 144,000 cantan un cántico nuevo que solo ellos conocen. Apocalipsis 14, 19:2, el jinete del caballo blanco que viene posee un nombre que solo él conoce. Amén. Quizá ese nombre nuevo signifique la nueva fase de la existencia a la que somos destinados, que va a satisfacer más allá de cuanto soñamos en este mundo. En el mundo venidero tendremos el verdadero nombre, quizá como Dios nos puso en el libro de la vida. Pérgamo, la iglesia mundana. ¿Qué tipo de iglesia eres? ¿Estás como muchos creyentes de Pérgamo que participaban de las cosas paganas? ¿No le ves problema de combinar lo santo con lo profano? O quizá has logrado salir fiel en medio de las tentaciones y pruebas, pero te estás dejando seducir por falsas doctrinas, falsas creencias, falsas cosas. ¿Qué tipo de iglesia somos en esta noche? Si te consideras que eres Pérgamo, tal y como lo hemos descrito, esta noche no hay otro camino, hermano, sino el arrepentimiento. Volver el corazón a nuestro Señor Jesucristo, pedirle perdón y decirle: Dios, extiéndeme tu mano como se le extendiste a Pedro cuando se estaba hundiendo en el mar, que caminó sobre el mar. Tú le dijiste: hombre de poca fe, pero le extendiste la mano y lo sacaste para que no se ahogara. Señor, yo siento, dile, si en este momento te sientes así, dile: Señor, yo siento que me estoy ahogando porque estoy participando de costumbres que no son de hijos de Dios. Señor, ayúdame, extiéndeme tu mano, sácame. Y mi Dios es tan bueno que la Biblia dice que Él no dejará para siempre caído al justo. Porque 7 veces cae el justo y vuelve a levantarse. No quiere decir que 7 veces de verdad literalmente tenga que caerse. No, está hablando de muchas fallas que a veces tenemos. Pero hermano, el que reconoce sus pecados, sus fallas, sus falencias y se aparta, la Biblia dice, alcanzará misericordia. ¿Qué tipo de iglesia eres? Yo quiero orar en el nombre del Señor Jesús. Y vamos a orar por cada uno de nosotros. ¿Qué tipo de iglesia somos? Soberano Dios, en el nombre glorioso de Jesús de Nazaret. Esta noche, Señor, clamamos a ti, te damos gracias por la palabra que nos has enviado, por la palabra que nos has regalado. Señor, la iglesia de Pérgamo, la iglesia casada con el mundo, la iglesia que se unió al mundo, la iglesia mundana.
Míranos con tus ojos de gracia y misericordia. Si somos creyentes mundanos, Señor, esta noche ayúdanos para corregirnos. Esta palabra que es la espada aguda de dos filos permite que haya podido penetrar hasta partir el alma, las coyunturas y los tuétanos, que haya podido discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. Señor, tú puedes volvernos a ti. Ayúdanos, perdónanos, guíanos. Señor, permite que podamos vivir para ti, que no podamos mezclar más lo santo con lo profano, ni siquiera la doctrina de Balaán, Señor, guárdanos, ni tampoco la doctrina de los nicolaitas que enseñaba a participar de tantas cosas malas. Guarda a tu pueblo, ayúdanos, y cuanto vemos que aquel día se acerca, Señor, queremos que cuando regreses podamos viajar contigo a la patria celestial. Señor, queremos recibir aquella piedrecita blanca, queremos comer de ese maná escondido, queremos ese nombre nuevo, en el nombre de Jesús de Nazaret. Gracias. Amén y amén. Mis hermanos, a Jesús sea la gloria esta noche. A Él sea el honor. No importa la distancia ni el medio virtual por el cual estamos predicando, pero la palabra de Dios es tan poderosa que no conoce fronteras. La palabra de Dios puede viajar en el espacio, en las ondas electromagnéticas, hasta allí, hasta donde tú estás, a través de estos medios. Pero la palabra de Dios es tan poderosa que hoy puede tocar el corazón de un pecador para que se arrepienta. Dios puede tocar el corazón de un descarriado para que se vuelva a Dios. A este Jesús que hemos predicado sea el honor en el nombre suyo. Aleluya.